me Tiene media presentas? hora para exponer y la idea es que después se haya una ronda de preguntas de 30 minutos también. Igual Ya. puede ser un poquito flexible, si por ahí terminas un poco antes o un poco después, pues Ya, es dale porque nomás. tengo clases, por eso. Sí, no, es 30 minutos sí o sí para la exposición y Ya, 30 minutos para la ronda de preguntas y de ahí no nos vamos a acceder. ya, Ya, súper. gracias. Bueno, buen día a todas, a todos. Un gusto saludarles nuevamente en esta ahora ya cuarta versión del coloquio de EMAT. Coloquio que se enmarca dentro del grupo de investigación diferencial básica y matemática, donde trabajamos alrededor de la educación matemática inclusiva, promover espacios de educación matemática inclusiva y a la vez de discusión mediante la exposición, en este caso de la experta Javiera Orchard, donde la idea es que vayamos identificando, este grupo también tiene el objetivo de ir trabajando en los diferentes niveles educativos para ver elementos que puedan contribuir a una práctica docente quizá convergente entre las diferentes áreas, aparte de ya las dificultades que existen alrededor de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, y lo hacia articulado que tiende a estar esta asignatura con respecto a las otras en un contexto de educación escolar. También está, el grupo busca articular los elementos de los diferentes niveles educativos. Y qué mejor, y con mucha alegría el año pasado nos incorporamos a trabajar en conjunto con la carrera de educación parvularia, porque es ahí donde se inicia el arduo camino del proceso de enseñanza-aprendizaje de uno o una estudiante. Entonces, nosotros y nosotras como grupo, muy contentos y contentas en el sentido de incluir a la carrera y que la carrera de educación parvularia con Jocelyn a cargo, liderando esta carrera, Javiera, Jimena, Loreana, y por ahí se me da un buen nombre, lo siento. No tengo, nunca preparo una presentación, no me gusta ser tan pragmático, pero estamos trabajando en conjunto en este grupo de investigación. Así que le doy la bienvenida a Javiera Orcher, que nos va a contar sobre un modelo instaurado en el Centro de Aprendizaje Integral y 30 minutos para exponer, luego la intervención programada de la doctora Nancy Ross y si se alcanza a conectar el doctor Marcus Besa y luego damos puntapié al resto de las intervenciones que puedan surgir. Así que Javiera, muchas gracias y te doy el micrófono y cualquier duda, pregunta, el chat está disponible o comunicación interna por correo si tienen alguna dificultad técnica. Adelante, Javier. Yo no veo, no los alcanzo a ver si escriben por chat, pero si Yo voy a no, moderar me todo, interrumpen nomás, Javiera. no hay Sí, ningún problema, para sí, nada. y yo modero todo. Yo voy a estar pendiente Ya, del chat, súper, de los correos que puedan llegar y de las manos que se levanten. Tú expone ya, tranquilo. súper, súper. Bienvenidos a todos y a todas. Primero me presento, soy Javiera Orchard, docente de la Universidad Central de la carrera de Educación Parvularia, desde el año, desde el 99, muchos años. Y tenemos este proyecto que se llama Centro de Aprendizaje Integral CAI, que comienza en el 2000. ¿Ya? Les voy a contar ahora un poco cómo funciona y lo que es. Hoy no me avanza. Ay, no me avanza. A ver, dale prueba nomás. Ahí sí, ahí sí, Ahí se habilitó, sí. Ahí sí, creo que se ahí sí. habilitó el menú. Ya, Sí. dale nomás. Bueno, contándoles que este proyecto empezó como una investigación en el año 2000 con Verónica Romo, con Alejandra Rubio, con Rafael Sarmiento, donde planteamos una pregunta de cómo hacer un centro integrado donde se integraran ciencias y artes en un mismo espacio, en actividades integradas. Y estuvimos un año completo investigando esta temática y se creó esta modalidad, esta forma de trabajo que se llama Centro de Aprendizaje Integral, que es lo que yo les voy a presentar ahora. El segundo año, esos son como antecedentes históricos, el segundo año planteamos cómo hacer que esta modalidad que la planteamos dentro de la universidad la pudiéramos sacar a los centros educativos e implementar en los centros educativos y que las educadoras lo llevaran a cabo, ¿ya? Y el tercer año investigamos cómo podíamos trabajar la metacognición, miren, fuimos súper osados, la metacognición con guaguitas dentro del CAI, ¿ya? Entonces tuvimos estas tres grandes preguntas y a partir de esto, el año 2000 se crea el CAI, nos ganamos también fondos concursables y esta sala que estaba en La Reina en esa época, comenzó siendo primero una sala de consulta,
para personas que fueran del ámbito educativo, para estudiantes, una sala de apoyo también desde el material educativo. Y a partir del 2008, esta sala se empieza a implementar con visitas de niños todos los días y con estudiantes en práctica profesional de la carrera de educación parvularia, ¿ya? Por lo tanto, hasta hoy día tenemos esa forma, esa modalidad, donde vienen niños de la comunidad circundante a la universidad, jardines infantiles, escuelas, jardines particulares y jardines Junji o Integra o de la Municipalidad de Santiago, y nos vienen a visitar todos los días de lunes a jueves, ¿ya? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esta idea? Eh, en esa época, la universidad tenía una capacitación o tenía vinculación con Israel y con diferentes instancias educativas en Israel, y los profesores hacíamos pasantías en Israel. Entonces, muchos de nosotros sacamos muchas ideas de esas pasantías y entre eso, ¿cierto? Propuestas metodológicas desde las matemáticas, desde la ciencia, centros educativos que integraban también ciencia y arte, ¿ya? Eso por un lado, y por otro lado, ¿cierto? También aquí en Santiago existían centros de ciencia, que existía uno en Huechuraba y uno en La Reina, que existían estables y después fueron itinerantes, y también fueron parte de las prácticas pedagógicas de la carrera, ¿ya? Y por otro lado, estaban las propuestas educativas, ¿cierto?, por el arte, que proponía Eisner, que Lowenfield, que proponíamos con Verónica Romo desde la carrera, que trabajamos juntos, porque yo soy profesora de arte, ¿ya? Soy educadora de párvulo, pero mi expertise es arte y práctica pedagógica, por lo tanto, en ese momento trabajamos una profesora de ciencia, una profesora de arte, ¿cierto? Y Verónica Romo, que era la que trabajaba la investigación misma. Ya, eso como para antecedentes. Como detalle, todas las fotos que yo les voy a presentar, todas las fotos son del trabajo que hemos hecho con los niños. Yo siento que las fotos hablan más que 1000 palabras, ¿cierto? Nos dicen mucho de lo que hicimos. Los objetivos del centro, se los voy a leer textual: proveer un conjunto de experiencias de aprendizaje a niños y niñas entre 1 y 8 años, porque también trabajamos con proyección a NB1, favoreciendo un desarrollo metacognitivo, actitudinal y valórico, donde la ciencia y el arte y la tecnología sean un medio para favorecer dicho aprendizaje. Pero también trabajamos con las comunidades educativas, porque las comunidades educativas acompañan a los niños, a los grupos de niños, ¿ya? Por lo tanto, es colaborar con educadores de aula para promover en sus niños y niñas aprendizaje de calidad en torno a la ciencia, el arte y los valores fundamentales de la humanidad. Ahora, este año ha sido un año distinto porque hemos tenido la oportunidad de que los niños han ido acompañados con un familiar, ¿ya? Por lo tanto, además de los niños que están en sala, que son 28 niños, han sido acompañados por 28 adultos. Por lo tanto, hemos tenido que modificar, flexibilizar con respecto al cómo implementar las experiencias CAI, incorporando a la familia para que participe también, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los elementos básicos del CAI? ¿Ya? Nosotros lo primero que hacemos con las muchachas, con mi estudiante en práctica, es tomar un tema globalizador, ¿ya? Este tema globalizador tiene que ser lo suficientemente abierto para que primero sea investigable y después pueda tocar todas las ciencias y todas las artes, ¿ya? Y las matemáticas también, ¿ya? Temas globalizadores hay algunos que son un poquito más complejos, por ejemplo, desde el arte, podría ser, por ejemplo, el chocolate, que nos ha tocado en algún momento, ¿ya? Pero hay temas que son súper flexibles y siempre investigables porque le damos mucho valor y mucho énfasis a la transposición didáctica, ¿ya? Les voy a mostrar algunas fotitos de algunos temas, perdón. Todo tema globalizador que se desarrolla se enfoca desde miradas diversas, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿esto qué nos permite? ¿Ya? ¿Qué nos permite que las diferentes miradas de esos niños que nos van a acompañar, las diferentes formas de conocer el mundo o de acercarse al mundo, también se ofrezcan en este espacio educativo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos, ¿cierto?, que lo van a conocer después, diferentes formas, ¿cierto?, de ver, porque los niños van 4 veces, eso es importante, van 4 visitas con este tema globalizador, y es importante que los niños vayan a estas 4 visitas al CAI, ¿cierto?, de manera secuencial, lo van a entender después por qué, porque hay una progresión del aprendizaje,
¿Ya? Y este tema globalizador se va viendo desde diferentes miradas, ¿cierto? Desde lo sensorial, desde las artes, desde las ciencias y las matemáticas y desde lo metacognitivo, ¿ya? Lo que da la posibilidad que los niños encuentren, por así decirlo, su espacio, ¿ya? ¿Qué temas globalizadores hemos tenido? Hemos tenido el tema de los dinosaurios, por ejemplo. Este es el espacio CAI, ¿ya? Es un gran espacio, por lo tanto las chiquillas tienen que implementar, tienen que ambientar este espacio queda ambientado para estas 4 visitas y se va cambiando estos microespacios que se le proponen a los niños, ¿ya? Pero queda un espacio fijo, porque si no sería una locura para las pobres chiquillas, ¿ya? Aquí tenemos el tema del espacio, que fue precioso, precioso. Van a ir viendo otras fotos más adelante. Acá tenemos el tema del mar. Aquí tenemos el tema de la cocina. Y aquí tenemos que la foto no salió tan bien, pero el tema de los aymaras. Tengo que rescatar que en algún momento tuvimos una sala muy pequeñita en la universidad y me acuerdo desde el decanato de Pilar, nos cambiaron a una sala más grande que la sala 48, donde está en el cuarto piso de la Universidad Central, ¿cierto? Del beca 2, ¿ya? Que es una sala mucho más adecuada para los niños, donde tenemos implementado un bañito para ellos, ha sido, ¿cierto? Eh, para bien ese cambio. ¿Qué pasa con el espacio? Nosotros desde los espacios tomamos a la mirada, un poco la que tiene una mirada más rellana. Esto se ha ido, de todas maneras, hemos ido descubriendo cosas en el camino, ¿ah? Estamos hablando de un proyecto que tiene 23 años. Por lo tanto, la educación que tiene conocimientos que se van moviendo, ¿cierto? Que se van creando. Hemos ido también descubriendo en esta investigación, en esta propuesta, distintas formas de plantear los espacios, ¿ya? Y ahora tenemos una mirada mucho más rellana, tomando en consideración lo que dice Lori Malaguzzi, ¿cierto? Que este espacio es como el tercer educador que debe provocar, que debe insinuar, que debe movilizar al niño, donde ojalá sea lo más autónomo posible, ¿ya? Em, ¿Cómo organizamos en los espacios? Primero, los niños llegan a la universidad, llegan a un encuentro donde hay un momento que estamos todos juntos y hacemos una actividad que está planificada, que tiene objetivos de aprendizaje de las bases curriculares, ¿ya? Y después los niños se movilizan, se invitan a estos espacios o microespacios, ¿ya? Que tienen la intención educativa del contacto, que es lo que vamos a... No es fácil de entender el CAI, ¿ya? Pero ya lo van a ir entendiendo, se les va a ir armando la estructura en sus cabecitas, ¿ya? Se le invita a estos microespacios y después tenemos un cierre que también es un momento social en conjunto, donde hacemos una actividad, ¿cierto? Todos, ¿ya? En este caso lo estamos haciendo con los padres, ¿ya? Por lo tanto, los espacios, los microespacios son sumamente importantes. ¿Qué pasa en estos espacios? Se le ofrecen distintas posibilidades, por lo tanto, mirado desde, ¿cierto? Estas distintas formas de conocer el mundo, de vincularnos con el mundo, tenemos distintos días para poder, ¿cierto?, entender el tema globalizador a partir de lo sensorial, a partir de las artes y a partir de la ciencia, pero también dentro de cada día tenemos diferentes espacios para que cada niño encuentre el lugar que le hace sentido, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una mirada también, que también lo tomamos en consideración, muy desde el DUA, desde el diseño universal para el aprendizaje, ¿cierto? Dando distintas formas de expresarse, de movilizarse, de actuar, ¿ya? Distintas formas de representación de los objetos, pero también distintas formas de vinculación, ¿ya? El material ofrece al niño y niña las potenciales acciones a realizar, dando la posibilidad de cambiar y mezclar. Aquí los niños no están en un solo espacio. Si les gustó, por ejemplo, si en uno de los espacios habían condimentos y en el otro espacio habían pesas, ellos perfectamente podrían vincular un espacio con el otro. No hay limitaciones, hay libertad, hay sentido de juego, que es lo más importante para nosotros, y hay una mediación desde el adulto que acompaña, ¿ya? Pero no impone,
no empezamos presentando el espacio en que están trabajando los niños, sino los niños experimentan con el espacio, con los materiales, y la educadora va mediando con buenas preguntas, entendiendo cómo ese niño conoce, cómo ese niño experimenta, etcétera, ¿ya? Cada uno, por lo tanto, de estos espacios debe propiciar la oportunidad de movilizar habilidades cognitivas, creativas y socioafectivas. Yo siempre le digo a las chiquillas en práctica, les digo, este espacio tiene que movilizar realmente a los niños, no hacer por hacer. Por ejemplo, siempre les digo, si hacemos una maqueta con los niños, ¿qué podríamos vincular en esa maqueta? Por ejemplo, ¿qué podríamos mirar desde esa maqueta? ¿Podríamos mirar la física? Sí, podríamos mirar la física, porque podríamos entender que al hacer una maqueta podría ver, ¿cierto?, cuál es la fuerza, cuál es el volumen, ¿cierto?, que yo necesito para, o cómo debería ser una estructura para que sostenga, por ejemplo, en el caso que está haciendo una maqueta con palitos y con tierra o con barro, cuál es la estructura o cuál es la que debería yo tener para que sostenga desde la física, ¿cierto? La tierra que le voy a poner encima. ¿Podría trabajar ciencias sociales? También podría trabajar ciencias sociales entendiendo que esta maqueta, ¿cierto?, es de una comunidad, de una cultura, de una forma de vida específica, y podríamos trabajar ciencias naturales también, entendiendo que también se pone o está situada en un entorno natural. ¿Podría trabajar matemática? También podríamos trabajar matemática. Podríamos decir que vamos a pesar, ¿cierto? Los materiales que vamos a trabajar los vamos a medir, vamos a sacar proporciones, etcétera. Por lo tanto, podríamos trabajar todos los ámbitos, sí, pero de manera real, ya de manera concreta. O sea, hacer por hacer, yo siempre le digo eso que uno ve tanto, ¿cierto?, en los jardines infantiles, hacer por hacer aquí no. ¿Ya? Y por otro lado, esos espacios tienen que tener, que lo vamos a ver a continuación, la transposición didáctica de los contenidos que han investigado. O sea, si yo hago una maqueta con los niños, tengo un espacio donde les estoy ofreciendo hacer una ruca mapuche, yo como educadora tengo que haber investigado sobre aquello, tengo que ser, yo siempre les digo, ustedes tienen que ser unas expertas en lo que estén proponiendo a los niños. Si el tema son las arañas, tienen que conocer los tipos de arañas. Si estamos hablando de los aymaras, deberían haber palabras en aymara que yo escuche dentro de ese espacio educativo. Palabras básicas como vengan, hola, niños, etc. ¿Ya? Esa transposición didáctica se debería también ver en estos espacios, en estos microespacios. ¿Ya? Estos espacios dan la posibilidad de un trabajo personal en dupla, ¿cierto? O como los niños y niñas decidan. A veces nos pasa, como este primer el momento, ¿cierto?, que les decía yo del encuentro es colectivo, este segundo momento que son estos microespacios, la verdad es que cada niño decide con quién y cómo trabajar, ¿ya? Estos están ambientados de acuerdo al tema y debería haber un sentido estético, que eso también es una propuesta de Loris Malaguzzi desde Reggio Emilia, ¿cierto? Ese derecho y esa mirada, ¿cierto?, desde la belleza y desde cómo moviliza y cómo motiva, ¿cierto?, un espacio es que está cuidadosamente puesto el material, ¿ya? Por otro lado, la mediación de las educadoras o las adultas que están aquí, hemos tratado de ir tomando algunos atributos de aprendizaje mediado de Forenstein, perdón, especialmente intencionalidad, trascendencia, significado, sentimiento. Aquí yo se los puse. Por lo tanto, esta educadora está acompañando al niño, está haciendo las preguntas educativas pertinentes, ¿cierto? No está imponiendo, no le está explicando cómo hacerlo, sino en la medida que el niño va descubriendo, va experimentando, vamos a... Por lo tanto, aquí le damos énfasis, primero a estos momentos sociales, ya también tiene que pensar que estos niños para las estudiantes en práctica vienen 4 veces, no son niños que ellas conozcan, eh, porque no son niños eh, de una práctica donde vayan todos los días, ¿cierto? Por lo tanto, estos momentos de, de comunidad, estos momentos de relacionarnos entre todos, estos momentos de tener experiencias en común son sumamente importantes y por eso los planteamos al inicio, ¿cierto? Y al finalizar el CAI. Los niños vienen toda una mañana. ¿Ya? Vienen desde las 9, 9 y media hasta aproximadamente 11 y media, 12. Los que trabajan en la universidad los han visto por ahí caminando, ¿cierto? Me imagino que los han visto por ahí caminando en el cuarto piso.
Valorar por sobre todo que aquí estamos jugando las experiencias ludiformes, que así le llamamos, ¿cierto? Por lo tanto, los niños aprenden, ¿cierto? A partir del juego. Y por lo tanto, estos espacios también están preparados para eso, ¿ya? Valorar el conflicto y el error como instancia de aprendizaje. Aquí no hay errores, ¿cierto? No hay errores, estamos aprendiendo. Si no lo hicimos hoy, lo vamos a hacer mañana en el otro contacto, ¿ya? No hay errores. La importancia de hablar. Aquí tampoco tenemos un ambiente educativo donde estemos en silencio, calladitos, ¿ya? Sino la posibilidad de poder transmitir, comunicar, ¿cierto? Y por lo tanto la educadora o la estudiante en práctica ir mediando las acciones. La evaluación está entretejida con el proceso de enseñanza-aprendizaje en instancias no artificiales. O sea, las estudiantes en práctica van haciendo registros. Les voy a contar cómo lo hacemos. Hacemos registros escritos, pero también se registra a partir de fotografías y videos, ¿ya? Y eso es sumamente importante también. Lo van a entender por qué para el último contacto, que es metacognitivo, ¿ya? Las motivaciones en cada contacto como inicio. En este encuentro donde llegan los niños y tenemos esta actividad colectiva, siempre empezamos con una experiencia que tenga que ver con recibir a algún personaje, que tenga que ver con el tema globalizador, con escuchar una obra de teatro, mirar una obra de teatro, con apreciar estéticamente, por ejemplo, obras de Dalí, de las mariposas. Hacemos una actividad en conjunto como motivación al iniciar estos contactos, ¿ya? Damos cierto énfasis a la exploración a través de los sentidos, a través de cosas ojalá lo más concretas posible, la libre expresión de sentimientos y emociones y análisis de diversas posibilidades intelectuales. ¿Ya? Eso lo vamos a entender ahora porque son los énfasis que damos en cada uno de los contactos. Y a lo largo de todo lo que hemos ido viviendo en el CAI, hemos ido implementando este sentido de rito, ¿ya? De rito como compromiso, de rito como responsabilidad, de rito como pertenencia, de rito como sentirme involucrado en algo, ¿ya? Y los ritos los hacemos casi siempre al finalizar la última de las visitas con los niños, y los niños, por ejemplo, se comprometen a, en el caso, por ejemplo, de las abejas, a cuidar las abejas, a ser más responsables con el medio ambiente, o se hace un rito aymara, donde las niñas investigan sobre ese rito y se trata de replicar ese rito para que los niños lo conozcan, ¿ya? Yo creo que los ritos son importantes porque son vinculantes, ¿ya? Eh, Nos hacen partícipes, pero también responsables de lo que hacemos en la vida. Nos reconocemos, ¿cierto? Como comunidad en ese rito también, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos la transposición didáctica? ¿Qué hacemos con las chiquillas? Yo digo chiquillas, perdón, pero es que son como mis chiquillas. Son mis estudiantes en práctica que trabajan todo un semestre conmigo. Tengo 2 estudiantes el primer semestre y 2 estudiantes el segundo semestre. Primero, yo les doy la libertad que ellas escojan el tema globalizador. Lo ideal sería que si esto lo trabajamos en un jardín infantil, lo trabajamos en un centro educativo, porque esto también se puede trabajar en un centro educativo, es que los niños o la comunidad educativa escogiera el tema, ¿ya? Pero en este caso, como nosotros tenemos este centro y no tenemos niños, ¿cierto? Y van muchos niños y grupos de niños distintos, yo le digo a las muchachas que ellas escojan este tema globalizador, ¿ya? Tienen que investigar este tema globalizador en la web, puede ser a partir de entrevistas con expertos que también nos ha tocado, ¿sí? Videos, películas, lo que sea, ¿ya? Identifica los contenidos de este saber sabio, que eso es la transposición didáctica, ¿cierto? ¿Qué contenidos puedo yo, ¿cierto?, transformar para poder hacerlo en un saber enseñable, ¿ya? A partir de esta investigación del tema. Y ellas tienen carpetas donde tienen toda la investigación. Después de eso, yo les pido que hagan un mapa conceptual y un glosario de términos, ¿ya? Entonces tienen que ordenarse y decir, ¿qué de todo esto que yo estoy investigando es lo que realmente, ¿cierto? Primero, tiene que ver, es atingente al tema, ¿cierto? Es adecuado a este grupo de niños, ¿ya? Y se puede bajar, por así decirlo, a una estrategia o a un dispositivo didáctico, ¿ya? Esto quiero aclarar que, porque uno siempre podría pensar que si yo tengo
Por ejemplo, las flores fuera un tema globalizador, yo podría investigar sobre las flores desde las ciencias sociales, ¿cierto? Las flores dentro de la historia de la humanidad, las flores dentro de la economía, la historia, las flores hasta dentro, no sé, como un elemento filosófico o terapéutico, desde las ciencias sociales. Desde las ciencias naturales es mucho más fácil investigarlo, ¿cierto? Pero también lo investigamos desde las artes, ¿ya? Hay una investigación que tiene que ver con cuadros doctos que tengan que ver con flores, imágenes donde grandes autores pinten flores, por ejemplo, como los impresionistas, ¿ya? Podría ser, no sé, Van Gogh con los girasoles, ¿ya? También se investiga desde el movimiento. ¿Qué características tienen las flores que yo podría hacer relación desde los elementos del movimiento? Son suaves, ¿cierto? Son livianas, por lo tanto trabajamos peso. Eh, Se movilizan o no se movilizan, ¿ya? También lo trabajamos desde la literatura, investigan, ¿sí? Eh, Obras, cuentos, poemas que tengan que ver con flores. También lo trabajamos desde la música no buscando música que hable de flores, sino música que nos dé ciertas sensaciones con respecto a las flores, con sensaciones, por ejemplo, con respecto al crecimiento, por ejemplo, con respecto al abrir y cerrar, ¿ya? Hacemos por así decir, la metáfora o la analogía con algunos tipos de música, ¿ya? Por lo tanto, investigamos estos temas a partir de todos los ámbitos de conocimiento del ser humano, ¿ya? Tanto los expresivos como las ciencias más duras, ¿ya? Y después de eso, yo les pido que hagan que tiren ideas sobre qué experiencias podríamos hacer y van planificando y van buscando, por lo tanto, esas estrategias, esta planificación de inicio, ¿cierto? Este encuentro, estos microespacios y este cierre a partir de las estrategias, a partir de la transposición didáctica y a partir de estos dispositivos didácticos que podrían ser películas o trocitos de documentales, que podrían ser una maqueta, que podrían ser fotografías, que podrían ser un trocito de un documental del National Geographic, etcétera, ¿ya? Entonces, la intencionalidad de cada una de estas 4 visitas se va a dar según un contacto, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, estos contactos van desde la sensación, la emoción, el sentimiento, hasta un pensamiento más abstracto, que es donde trabajamos la ciencia. Yo siempre le digo a las estudiantes, digo, bueno, es como uno conoce un poco en la vida, ¿cierto? Primero llega a un lugar y uno siente el lugar, ve si uno tiene frío o no, ¿cierto? Siente los olores, siente la música, los ruidos que hay en ese lugar. Después uno llega y hace, ¿cierto? La conexión con la gente que está en ese lugar, saluda, dice, mira, este lo conozco, no, y después uno intelectualiza un poco el momento, ¿ya? Que es un poco el proceso de vida de las personas, ¿ya? A ver, estos 4 contactos que les voy a explicar, que son la forma en que trabajamos con los niños, aunque no lo crean, no vienen de un educador ni un pedagogo, vienen de un músico, ¿ya? Que se llama Aaron Copland. Aaron Copland plantea 4 etapas de acercamiento a la apreciación estética desde la música. Uno le llama contacto natural, que es a través de los sentidos, de la cosa mucho más intuitiva, por así decirlo, del contacto afectivo, que tiene que ver relacionar la música con mis emociones, con mi historia, con mi sentimiento. Y después la tercera etapa, que le llama contacto intelectual, cuando yo ya tengo algunos recursos intelectuales, musicales, perdón, y soy capaz de hacer relación de esa música, por ejemplo, con conceptos musicales como velocidad, con algún estilo, etc. A partir de esto, cuando iniciamos la investigación, decidimos tomar estos 3 contactos, estos 3 momentos que plantea Aaron Copland y transformarlo en contactos y mirarlos desde este tema globalizador. Y además, como éramos pedagogas, ¿cierto? Le agregamos este último contacto que llamamos el metacognitivo, ¿ya? Que obviamente Aaron Copland no lo planteó, ¿ya?
Y el primer contacto, que es el contacto natural, dice, se favorece la utilización de los sentidos como puerta de entrada al aprendizaje. ¿Ya? Yo siempre le digo a las chiquillas, si usted fuera una persona que no vive en este planeta y llegara a este planeta y usted me quisiera explicar o me quisiera mostrar, ¿cierto? ¿Cómo son las flores? ¿Qué me mostrarías? ¿Ya? Un poco eso es lo que plantea este contacto. Primero, la experimentación, el tocar, el sentir a través de todos los sentidos, ¿ya? La observación, por lo tanto, a través de todos los sentidos, en estos microespacios, como una llegada, una entrada a este tema globalizador y a cómo se trabaja en el CAI. ¿Ya? Aquí también trabajamos la significatividad del aprendizaje, o sea, los niños, estamos hablando de las flores, en qué lugar, ¿cierto? Ellos tienen flores en sus vidas, en qué momento histórico han estado en contacto con las flores, qué relevancia tienen esas flores dentro de sus familias, etcétera, ¿ya? Este contacto y todos los contactos tienen un énfasis. Aquí no quiere decir que no vamos a contar cuentos. Aquí no quiere decir que no haya lupas, ¿ya? Pero los niños van a trabajar de manera mucho más espontánea, por ejemplo, con una lupa, con una pesa, van a escuchar cuentos igual, pero el énfasis que les vamos a dar va a ser, ¿cierto?, el acercamiento, el conocimiento, la experimentación a través de los sentidos, ¿ya? Es un primer acercamiento, por lo tanto, al tema globalizador usando elementos concretos. Miren, y como les decía, hay algunos temas globalizadores que son un poco más complejos de trabajar. Por ejemplo, en este tema, en este contacto, el tema de las estrellas quizás es un poco más complejo de trabajar. Porque ¿cómo hago, cierto, que es una estrella desde la transposición didáctica además? Porque fue un tema que trabajamos con las chiquillas en algún momento. Eh, ¿Cómo podemos hacer que estas estrellas sean reales desde la transposición y no sean un estereotipo o un símbolo de la estrellita con las 5 puntas, ¿cierto? Y que está iluminada y que realmente no es una estrella real. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Por eso digo que hay algunos temas que caben mejor, ¿cierto? Quizás en algunos contactos y son más investigables que otros. Pero a pesar de todo, siempre nos las arreglamos y sacamos las experiencias adelante. ¿Ah? Aquí yo les tengo algunas fotitos. Miren, esta experiencia que tenemos acá al lado, que nos ha pasado también, que muchas veces la universidad está en paro, está en toma, o han habido en periodos de pandemia, o han habido lluvias muy fuertes, o No sé si perdimos a volví, Javiera. volví o no, Ahí sí volví, volviste. ¿sí? Ya, qué bueno. Ya, ya, gracias. Lo que le estaba diciendo es que cuando hubo el terremoto, las familias no dejaban salir a los niños, ¿ya? Entonces, frente a esas instancias, las estudiantes van a los centros educativos con las experiencias, ¿ya? Aquí esta foto que está acá, por ejemplo, es una experiencia que hicimos en el centro educativo, uno que se llama Fernando Alessandri, que está a la vueltecita de la universidad. Y este, por ejemplo, ya es una cosa más sensorial, se dan cuenta, más sensitiva, más experimental de parte de los niños. Ahora los niños que tenemos son bastante pequeñitos, o sea, también hemos tenido que ir haciendo las adaptaciones eh, de la planificación de acuerdo a la edad de los niños, ¿ya? Y también tenemos niños con necesidades educativas especiales. En este grupo, por ejemplo, tenemos 2 niños con necesidades educativas especiales que son acompañados por su educadora diferencial. Em, Aquí tenemos el tema, si no me equivoco, eran las hierbas de Chile. Y esto también es bonito, porque el CAI no siempre tiene que iniciarse, por así decirlo, la experiencia en la sala 48, que es la sala del cuarto piso. ¿Ya? Muchas veces las estudiantes inician la experiencia, por ejemplo, en este caso, en el casino de la universidad, porque el tema era la cocina. Por lo tanto, ellas, este inicio, este encuentro que va al principio, en vez de iniciarlo en la sala, los niños fueron invitados, ¿cierto?, a la cocina del casino, donde los recibió la persona que cocinaba, que me imagino que era un chef o un cocinero, ¿ya? Y les explicó cómo funcionaba esta cocina, ¿ya? Lo mismo que en esta, que si no me equivoco es el anfiteatro que está en la universidad,
nos ha tocado que las estudiantes, por ejemplo, han ido al Parque Almagro, que está al frente, donde iniciamos la experiencia mirando los árboles, porque el tema son los árboles. Y más adelante hay otra foto donde estamos en el invernadero de arquitectura y paisajismo, que también queda dentro de la universidad. Por ejemplo, miren, acá tenemos oler mariposas, oler lo que hacen, oler cómo las mariposas, que no huelen, ¿cierto? Huelen por los pies. Y el contacto afectivo, que es el segundo. Ya pasamos, ¿cierto? Ya vivimos esta experiencia donde conocimos el tema globalizador, donde iniciamos, ¿cierto? A partir de los sentidos, este primer encuentro con este tema y con el CAI también, porque tienen que pensar que estos niños, primera vez que también van a este espacio universitario, que para ellos es como gigante, un edificio gigante. Muchas veces nos ha pasado que los niños no quieren entrar a la sala o quieren entrar, pero también quieren conocer el espacio de afuera. ¿Ya? Me refiero al espacio fuera de la sala, el espacio universitario. Y lo que hacemos, lo que hemos hecho es que los niños que quieran, con la educadora, que vayan a recorrer el espacio, que lo conozcan y vuelvan. Ya nos ha pasado. Pasamos después, el segundo día que van los niños a este contacto afectivo, donde aquí vamos a dar énfasis a las artes, ¿ya? Y yo como profe de arte a esto le pongo harto hincapié. Vamos a buscar, porque ya hicimos la investigación, ¿cierto? Desde la transposición didáctica, vamos a buscar obras doctas y folclóricas. Le damos énfasis a eso, porque los niños en general en los jardines infantiles escuchan hartas canciones infantiles, escuchan harta música popular, por lo tanto, este puede ser un espacio mucho más enriquecedor, ¿ya? Y por lo tanto, las chiquillas aquí sí ocupan obras doctas y folclóricas, pero también ocupan cuadros. Tienen que haber cuadros de grandes autores colgados en la sala, tienen que escucharse poemas o mitos o leyendas, ¿cierto?, del tema globalizador. Por lo tanto, aquí se da énfasis a la expresión artística, pero también a la expresión de sentimientos y emociones que van inherentes a la actividad artística, ¿ya? No hay bloqueos creativos. Aquí, si el niño quiere, que nos ha pasado, que en un espacio pusimos esponjas y elementos, ¿cierto?, para que los niños pudieran estampar y resulta que encontraron palitos de brocheta y en vez de ocupar esas esponjas para estampar, las ocuparon para hacer una escultura. Está bien, está bien. Aquí no hay limitaciones en ese tipo de acciones, es un ambiente libre, respetuoso, ¿ya? Y aquí lo que yo doy énfasis es que se intencionan elementos de composición artística en las experiencias. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si estamos trabajando los aymaras tienen cierta forma de expresarse artísticamente, usan ciertos colores que tienen que ver con las tierras, que tienen que ver con su entorno, que tienen que ver con su artesanía. Por lo tanto, eso se tiene que dejar ver. No vamos a poner cualquier color sobre la mesa aunque este espacio es libre, ¿cierto? No vamos a estar interviniendo ni guiando lo que el niño hace, pero lo que vamos a ofrecerle al niño como material va a tener ciertas características, van a ser colores, tierra o colores naranja o gama de color de los naranjas, porque vamos a trabajar las mariposas emperatriz, emperadora, se llama, esas naranjas con negro, por lo tanto van a ser gamas de color de los naranjos, etcétera. ¿Ya? Lo mismo que desde el movimiento. Si estamos trabajando una mariposa, vamos a trabajar el abrir y el cerrar y a eso vamos a dar énfasis. Si estamos trabajando un cuento, vamos a trabajar personajes, ¿ya? Y vamos a dar énfasis a los personajes, ¿ya? Porque las artes también tienen elementos, contenidos, por así decirlo, que se pueden intencionar desde una experiencia artística. Y también no solamente vamos a intencionar la expresión de los niños, sino también la apreciación estética de obras, ¿cierto?, por parte de los niños. Y para eso las estudiantes realizan una serie de preguntas de apreciación estética, que ustedes pueden encontrar algunas en los cuadernillos de lenguajes artísticos del Ministerio de Educación, pero estas preguntas, por ejemplo, con respecto a un cuadro, apuntan al autor, a los elementos de composición, línea, color, perspectiva, etcétera, a los sentimientos que ellos tienen con respecto a la obra, a la temporalidad de la obra, en qué momento fue hecha, pero también en qué momento del día es esa pintura, porque el sol está arriba, porque la luz está pintada arriba de la cabeza de las personas, etcétera, ¿ya?
Lo mismo también con la literatura, lo mismo con la música, haciendo audiciones, ¿cierto?, de la música que le están presentando a los niños. Aquí tenemos, mira, acá Javiera, lo que les... Dime, un dime. comentario, ya nos estamos pasando en el tiempo y quizás Pero no nos va a quedar para discutir, para que ya, más o menos voy a proyectes lo que acelerar. te falta. Y este es un súper resumen, te lo digo. Ya, Sí, no, voy sí me a imagino, adelantar. sí sé, Me faltan solo gracias. 2 contactos. Y Ya, aquí tenemos, súper. ven, ahí tenemos obras de algunos artistas como Dalí. Aquí estamos contando cuentos, les voy mostrando. Se dan cuenta que el color no es cualquier color el que se le ofrece al niño, sino colores que tengan que ver con el mar. No vamos, aunque podría ser relativo eso, ¿cierto? Que también lo hemos hablado con las chiquillas. El contacto intelectual, aquí se intencionan habilidades y aspectos científicos y matemáticos. Aquí pesamos, medimos, los niños registran en cuadros de doble entrada, en fichas, ¿ya? Se acercan al lenguaje verbal, escrito y matemático también. No escucho yo. No, es que no sé qué pegada, pero vamos a ver si retomamos, espero ¿Me un punto. escuchan? Ahí viene, ¿Me ahí escuchan llegó, ahora? sí, Sí, ya. sí. Sí, perdón, que mi internet a veces se va. Aquí sí vemos, ¿cierto?, un lenguaje mucho más científico que viene desde la transposición didáctica. Por ejemplo, si estamos hablando de mariposas, deberíamos saber las partes de la mariposa, cómo nace una mariposa, qué come qué es la mariposa, etc. Aquí sí hacemos la transposición mucho más dura, por así decirlo, desde las ciencias naturales, desde las ciencias sociales y desde la matemática, desde unidades de medida, por ejemplo, o de peso, ¿ya? Se trabajan conceptos disciplinares, lo que no quiere decir, ¿cierto?, que no contemos cuentos, pero mirando, ¿cierto?, mirándolo desde la ciencia, que no hagamos, por ejemplo, registro y los niños dibujen a las mariposas, pero mirado desde la ciencia. Por lo tanto, hay experimentación, hipotetización, y es súper importante los registros para nosotros, ya que los niños dibujen, que los niños llenen estos cuadritos, etcétera. Aquí tenemos algunas, por ejemplo, simetría en el caso de las mariposas con espejos dobles. Por ejemplo, medidas, ¿cierto? Hicimos el tema de los zapatos, que fue muy bonito. Los niños llevaron zapatos, los metieron como en containers que hicieron en cajas, ¿cierto? Los contaron, les pusieron precio a los zapatos que iban en este container. Teníamos un mapa y en ese mapa los niños buscaban el lugar del mundo donde querían que fuera ese container, buscaban, lo pinchaban, buscaban la bandera, se la ponían al container y el container se iba a ese país, ¿ya? Era muy bonito. También tenemos KidSmart, tenemos 2 computadores donde para los niños que quieran, dentro de estos espacios, un espacio son los computadores. Aquí tenemos acercamiento, ¿cierto?, a este registro que les decía yo. Ahí tenemos también, trabajamos mucho con, ¿cierto?, esto que hace Reyo, de proyecciones con data. Aquí tenemos lo que comen las mariposas, estamos trabajando con niños de primero básico acá. La NASA se fue a nuestra universidad. Medidas, ¿cierto? Unidades de medida de tiempo. Aquí, como les decía yo, las niñas fueron eh, ay, ¿dónde están las plantas ahí en la universidad? Las arañas. El invernadero, ¿no? No. Invernadero, gracias, gracias, se me fue la palabra. Y aquí, por ejemplo, tenemos no solo mirar hojas, sino buscar, ¿cierto?, la hoja y el tipo de hoja que corresponde en estos muestrarios de hoja y revisarla con una lupa. Transposición didáctica, aquí las chiquillas se consiguieron panales de abeja. Y aquí, por ejemplo, el realizar algunos ritos que tenían que ver con la cultura aymara desde las ciencias sociales. Y la última, la creación colectiva, donde en este último contacto, que es el cuarto día que vienen los niños, las chiquillas han sacado fotos durante los otros 3 contactos. Entonces, en este contacto, como es metacognitivo, lo que se pretende es que los niños vean qué hicieron, ¿cierto? Sean conscientes, por así decirlo, de qué hicieron para conocer, para experimentar, para aprender, póngale todos los verbos que quieran, ¿ya? Por lo tanto, se ven a sí mismos en fotos,
se ven a sí mismos trabajando en los contactos anteriores en videos, volvemos a ocupar los espacios que ocupamos en los contactos anteriores, modificando algunas cositas. ¿Ya? Ahí se me fue de nuevo. ¿Me están escuchando? Súper bien, Javier, Ya, sigue a nomás. pesar que de repente sonó ping, ping. Es que es gente que ingresa. Ya, por eso. Y también revisamos el material, las cosas, los objetos que ocupamos en los contactos anteriores, ¿cierto? Para hacer esta metacognición, dándole énfasis, más que también, de todas maneras, preguntamos cómo eran los dinosaurios, pero lo principal es qué hiciste para conocer los dinosaurios, con qué lo hiciste, cómo lo hiciste, quién jugó contigo, en qué espacio jugaste, qué hiciste primero, si tuviéramos que hacerlo de nuevo, qué haríamos, etcétera. Dándole énfasis, por lo tanto, a lo metacognitivo por sobre quizás el contenido. Eso. Aquí vemos algunas fotitos, las últimas. El mariposario. Aquí están haciendo algunas maquetas. Aquí hay algunas cajas sensoriales, que no salió la foto completa. Unas cajas sensoriales o micromundos también se llaman desde Reyo, de dinosaurio. Aquí estamos trabajando las arañas. Y este es el espacio de Chiloé, si no me equivoco, sí. Y eso, y ese es el espacio del espacio. Ahí terminamos. Gracias por escucharme y están todos muy invitados, las que no están en Chile cuando vengan a Chile, a conocer el CAI y a verlo cuando estén los niños, ¿cierto? Que es lo más lindo. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias por tu presentación. Muy interesante y claramente hay aspectos que perfectamente se pueden generalizar hacia más de un contexto educativo y no va a tener mayores problemas independiente del nivel. Por ahí hay algunos establecimientos educacionales que actúan de cierta manera cuando realizan, por ejemplo, el día del libro, el día del número, o cosas así, donde empiezan efectivamente con este contacto natural. Así que es muy interesante. Voy a dar un par de avisos en virtud de la hora. Primero que todo, en el chat les dejé un enlace que ojalá puedan contestar, que es con respecto a al coloquio. Si no lo pueden ver, me avisan, pero también se les va a hacer llegar por correo. Ese es el punto 1. Segundo, recordarle a Nancy que, según lo que ya habíamos coordinado aparte, para su comentario y o pregunta, tiene un máximo de 5 minutos. Por favor, así que para que pueda sintetizar lo que más se pueda. Y agradecerle también a Patrick, que está conectado por todo lo que realizó con respecto a la gráfica y a la difusión del coloquio. ¿Ya? Así que eso. Doy estos datos, estos avisos primero porque mucha gente quizá tenía programado terminar a las 11 de la mañana y se puede desconectar en el camino y estas cosas para mí eran muy importantes. Muchas gracias, Patrick, por el trabajo de difusión. Ya, y en ese sentido le doy la primera intervención que ya se ha sido programada de parte de una integrante del grupo de MAT, que es Nancy Ross, que ya se presentó al inicio, y luego van levantando la mano en el chat y yo les voy dando la palabra, o también pueden hacer algún comentario o pregunta en el chat. Adelante, Nancy. Bueno, muchas gracias, Francisco. Quiero agradecer a Javiera por hacer esta cronología del Centro de Aprendizaje Integral. Me pareció súper interesante. Y quiero hacer una síntesis de lo que fui escuchando y muy vinculado a la enseñanza de la matemática, que este grupo trabaja y desde la integración también, ¿no? En principio, esto de pensar en un tema globalizador en el Centro de Aprendizaje Integral es de alguna forma mirar con diferentes prismas las áreas de aprendizaje, pero poniéndole un extra que es el espacio metacognitivo. Y en eso voy a hacer hincapié en algo que dijo en el cierre, que ellos piden a los niños y las niñas que relaten cómo transitaron estos recorridos de aprendizaje.
Y el relato a veces se pierde porque es oral en esa edad, pero también pueden quedar registros escritos a través del dibujo, de la creación de imágenes secuenciadas, y eso tiene que ver con la estética también. Me pareció interesante porque al principio los niños y las niñas hablan y dibujan, entonces hasta que logren una escritura, que en la enseñanza de la matemática es fundamental porque podemos ver cómo aprenden, el poder dibujar esos relatos o esos recorridos me parece sustancial. No pude dejar de vincular en todo tu relato, Javiera, la matemática y el arte, porque abre senderos para pensar un aprendizaje de una perspectiva diferente. Y que también abre camino a los diferentes niveles de aprendizaje que tienen nuestros niños y nuestras niñas, porque nosotros tenemos que pensar el aula heterogénea. ¿Y eso qué significa? Que hay un espacio donde conviven niños con distintos recorridos, con distintas vivencias y con distintas posibilidades de aprender, pero todos pueden aprender. Entonces, el poder pensar desde una perspectiva ciclada y con la posibilidad de que cada uno desde ese lugar aporte algo, me parece sustancial. Y el trabajo que ustedes hacen de este tema globalizador, pensando desde la matemática, se me ocurre, ¿no?, que el problema matemática ahí tiene un contexto extra matemático, pero que en el momento de la metacognición, la maestra, las chiquillas, como decías tú, pueden tomar el espacio para llevar al contexto intramatemático. ¿Por qué me parece eso? Porque moviliza saberes que hay que resaltar y que se pusieron en juego en ese desafío, en ese aprendizaje. Por ejemplo, pensaba en la maqueta, ¿no? En la organización del espacio físico. Los niños están en condiciones de hacer croquis, y esos croquis que al principio van a ser garabatos, van a ser los primeros recorridos que va a tener la niña o el niño para manejar el espacio del papel, pero además para poder comentar cómo es que ellos se imaginan esa maqueta. En ese dibujo, cómo se imaginan esa maqueta. Y después algo que también me parece muy significativo es esa cuestión de la transposición didáctica que hiciste hincapié, del saber, ese saber sabio a un saber que es posible enseñar en el aula, un saber institucionalizado. Y esto que vos tomaste del músico Copland, de los contactos y del contacto metacognitivo que lo agregaste, lo relacioné mucho con Freud, en tal que él habla de los principios, o sea, no es una teoría, sino quizás es un enfoque de la enseñanza de la matemática realista, y me parece interesante que él habla en esos 10 principios que se empieza desde el mundo que rodea a quien va a hacer un aprendizaje, y entonces es súper, súper importante. Bueno, me encantó esta exposición. Voy a concluir aquí para que alguien pregunte algo o que pueda cerrar Francisco, pero realmente muy enriquecedor y que se puede compartir con otros estudiantes, no solamente de Chile, sino desde nuestro país, Argentina, porque yo trabajo en una carrera de psicopedagogía y las psicopedagogas tienen que orientar el trabajo de las maestras y nosotros pensamos en un aula integrada. Entonces, esta experiencia es súper enriquecedora. Gracias. Javiera, ¿puedes dejar de compartir que se vea la pantalla? Ahí ese, por favor, ese botoncito de ahí. Muchas gracias.
Ya, ahora sí. Sí, bueno, muchas gracias, Nancy. A mí me pasó, voy a tomar la palabra, si es que alguien quiere intervenir, levanta la mano, o puede escribir alguna pregunta en el chat. Pero me pasó lo mismo que Nancy, efectivamente, en algunos momentos fui haciendo el cruce con elementos de la matemática, pero también con elementos de la inclusión. Y casualmente esto de los contactos, que coincido plenamente, efectivamente se enmarca, tiene grilletes muy similares a lo que plantea Freud Dental en el contexto de la matemática realista y cómo identificar modelos a través de este proceso de matematización, que como se plantea desde la matemática realista. Y estoy totalmente consciente, es muy entretenido cómo la música y la matemática están conectadas y yo creo que lo que Javier pone es el vivo, vivo ejemplo de eso. Y dándome algún ejemplo, por ejemplo, desde la matemática, como este mismo trabajo que se hizo desde las flores, perfectamente podría estar enmarcado en el número áureo cuando el espiral es parte de la conformidad de un girasol, por ejemplo. Entonces, efectivamente hay elementos muy matemáticos que me hacen mucho sentido en el punto de enseñar el número pi ya con un aula. Le comentaba Isabel cuando tú estabas exponiendo, o sea, ¿qué pasaría si en cuarto medio tenemos toda una sala ambientada con pi rodeando a todos lados? ¿Cuál sería la reacción? ¿Cuál sería el impacto emocional de esos estudiantes y de esas estudiantes que están tan, no sé si adoctrinados, dogmados a un proceso que va a incluir el término en su ciclo escolar y el inicio quizás de una educación superior donde la mecanización, sobre todo en la ciencia de las matemáticas, llega a ser abrumadora? ¿Qué pasaría con esa reacción? ¿Cómo sería el impacto emocional y alrededor de las necesidades educativas especiales? O una experiencia que tuve trabajando con una profesora de Puente Alto que hasta hace 3, 4 años seguía haciendo su guía a manos y en las guías de matemática, independiente que eran ejercicios de muy vieja escuela, la profesora ya 30 años haciendo clase, tenía dibujos de caritas, de flores alrededor de su guía y los estudiantes de su curso amaban esa guía, aunque fueran de ejercicios muy tradicionales en matemática. Entonces, el aspecto motivacional, independiente si reconozco o no elementos de la matemática en la naturaleza o en lo cotidiano, se trabaja mucho y esa sala ambientada, me gustaría ver qué pasa en tercero o cuarto medio con esa puesta en escena de parte de un profesor. Y lo otro que efectivamente, cuando tú mandaste el resumen del CAE, y pude comprobarlo ahora en tu presentación, efectivamente desde la educación matemática, una perspectiva inclusiva, eh, personalmente yo estoy haciendo un estudio alrededor del TEA y bueno, algunos elementos que sí son positivos dentro del contexto de gobierno chileno. En marzo se aprobó la ley TEA, que es un espacio que efectivamente ya empieza a promover muchos elementos que van a propiciar escenarios de mayor equidad e igualdad. Efectivamente, en el TEA, bueno, va a variar dependiendo del nivel educativo y de la maduración cognitiva del o la estudiante, pero el TEA, hay elementos de la matemática que se matizan, que es, por ejemplo, el uso de las representaciones, que como tú comentabas, está presente tanto en el DUA como en esta puesta en escena en el contacto natural. Entonces, si yo llegase a tener estudiantes con esta característica de aprendizaje, interesante sería hacer una clase universal porque en un aula, un contexto regular, todos y todas van a aprender y tienen la capacidad de aprender, como bien lo decías tú, Javiera, y tú, Nancy. Así que de verdad es algo extremadamente valioso que tú haces y en ese sentido sería muy interesante si el día de mañana logramos trabajar en alguna apuesta en las cuales intervengamos como matemática, como lenguaje, como inglés, como educación física, o educación diferencial, en un trabajo en conjunto para que los elementos del CAI puedan ser eh, traspasados a un contexto de algún nivel educativo superior. Fue muy sólida tu presentación, Javiera, de verdad, muchísimas gracias, nos estuviste muy concentrado en todo momento. Lo siento si te molesté con el tema de la hora, pero también me preocupaba por tus clases. Más dudas yo creo que no tengo, porque, insisto, fue todo tan claro, pero vamos a ver si es que... Ay, creí que veía una mano levantada, pero no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, si a lo mejor Javiera quiere realizar un comentario final en virtud de la intervención que realizó, Nancy, la que hice yo. Si quieres, haz tú quizá un pequeño cierre, Javiera, y vamos viendo si es que alguien más levanta la mano. Ahí
Luis, démosle el paso a Luis y para que después tú puedas tomar todos los comentarios y quizás dar un cierre. E invito al resto de la audiencia a que levante la mano, a que haga una pregunta o comentario breve después de Luis Venegas. Luis Venegas, que es parte del Instituto de Investigación de nuestra universidad, de la Universidad Central. Adelante, Luis, y después le damos el paso a Nicolás Díaz también. Gracias, Francisco. Javiera, felicitaciones a ti y al equipo que trabaja ahí. Mira, dos cosas. Un comentario súper corto me trajo mucho recuerdo porque tuve la suerte, en realidad mi hija tuvo la suerte de crecer un tiempo fuera de Chile, particularmente en Barcelona, y esa experiencia que tú estás describiendo fue como ella vivió su infantil, su prebásica, en una escuela innovadora ahí en Barcelona. Así que seguramente un día me voy para allá a tu oficina y compartimos esa experiencia. Y lo que te iba a preguntar era precisamente esto. ¿Han difundido ustedes esta experiencia a través de, bueno, sistema de difusión, que desde la experiencia puesta en algún paper, etcétera? Porque yo les escuchaba, yo actualmente me encuentro realizando un magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad y el análisis CTS de este proyecto. Espero caer de anillo al dedo de poder hacer algún ejercicio de aquello. Entonces quería preguntarte si ustedes han difundido esta experiencia mediante distintas modalidades, desde las más académicas hasta las más comunicacionales como los podcasts, etcétera, o este mismo espacio. Eso. ¿Sabéis qué? Yo creo que eso es lo que nos ha faltado, pero estos últimos años hemos sido quizás desde la humildad, ¿no? No sé, como que nos dimos cuenta con los años que esto era importante y que esto tenía mucho valor y por eso ahora recibimos, por ejemplo, un presupuesto de parte de vinculación con el medio. Es como que hemos tenido una progresión de lo que tú estás diciendo y lo he ido presentando en distintas instancias, en congresos, en seminarios. De hecho, lo presenté también fuera de Chile. Y tenemos algunos artículos y ahora con Jimena Rebolledo, que trabaja conmigo, que por ahí está, dentro de las personas invitadas, la Jimena está, vamos a hacer un pequeño libro, por así decirlo, virtual, donde vamos a poner fotografías y registro de los niños y vamos a explicar un poco, ¿cierto?, de lo que es el CAI. En eso estamos, justamente. Gracias. Sí, pero yo creo que lo que quizás, no sé, nos ha costado hacer difusión del CAI. No, yo creo que deberíamos hacer mucho más. Tienes toda la razón. Sí, sí. Sí. Dentro de la misma comunidad educativa, hay gente que ni siquiera sabe, ¿cierto?, qué es el CAI dentro de la misma universidad de nuestros colegas. Entonces, de hecho, las chiquillas hicieron 2 años un CAI Puertas Abiertas, al finalizar el periodo con los niños, donde los profesores o personas del edificio de la universidad pueden entrar al CAI y visitarlo. Pero nos ha costado la difusión. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, Nicolás, dale nomás. Gracias, Luis. Hola, hola. Bueno, vuelvo a presentarme. Mi nombre es Nicolás Díaz, soy parte de la Universidad de Atacama. Pertenezco a la unidad de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Y bueno, antes de pertenecer a esta unidad, estuve 2 años participando en el Departamento de Educación Parvularia. Entonces, varias discusiones se generan desde esa unidad respecto a los temas de investigación que son propios, digamos, de mi trabajo, digamos, a lo largo del tiempo, que son la transdisciplina, la complejidad, la interdisciplina también por defecto, y ese tipo de cosas. Entonces, me llamaba mucho la atención todo lo que se hablaba, digamos, respecto a la infraestructura, al cambio de todo esto. O sea, recordar también que el diseño universal para el aprendizaje proviene de otra disciplina que es justamente la arquitectura. Entonces, para mí, el comentario va hacia un poco cómo repensamos paradigmáticamente estas convergencias y divergencias respecto a las disciplinas que están involucradas dentro de este tipo de actividades, ¿ya? Cómo de alguna forma también lo curricular, la flexibilidad curricular, también da paso para que las mismas educadoras puedan implementar este tipo de aprendizaje. Ahora, pensando también en esta parte que es teórica, que es abstracta, que es la parte en donde nosotros nos cuestionamos epistemológicamente cuál es la razón de este tipo de actividades, también nos encontramos con otra barrera que es justamente el colocarlo en la práctica, ¿ya?
En un momento hiciste el comentario, Javiera, respecto claro, las educadoras aquí tienen harta tarea, digamos, como para poder implementar, digamos, toda esta infraestructura y todo ese tipo de cosas, pero eso no deja de ser menor al momento de presentar el diseño universal de aprendizaje y presentar este tipo de iniciativas. Porque nosotros las pensamos como formas de poder mejorar, digamos, como poder aproximarnos a la educación, al desarrollo del niño y la niña. Pero si lo llevamos a un plano muy práctico, muy práctico, y les decimos a la educadora, o en este caso también en la totalidad del sistema de educación, les decimos al profe, a la profesora, tenemos esta idea para elaborar esta infraestructura, para poder trabajar con las emociones, trabajar con todo este tipo de cosas, lo que piensa el profe automáticamente es más pega. Entonces, nos encontramos con ese tipo de cosas que son resistencias y que son súper válidas, son muy válidas. Entonces, mi pregunta va un poquito hacia tanto la difusión que mencionaba Luis respecto a este tipo de investigaciones, como también la flexibilidad curricular que existe hoy en día, o que no existe, para poder formar a la educadora desde un punto de vista complejo, transdisciplinario, y que dé lugar de alguna forma a la cabida, digamos, que dé cabida, digamos, a estas disciplinas dentro de la acción. Ahora, también mencionar que hicimos una investigación, una pequeña investigación respecto a los perfiles de egreso en 28 universidades en Chile que tienen que ver los perfiles de egreso de las educadoras. Y nos encontramos profundamente con esa necesidad de interdisciplina social para poder resolver temáticas que tenían que ver con las cosas que involucraban el aula, pero también con la familia, con la comunidad y elementos que ustedes saben, digamos, mejor que yo respecto a aquello. Pero hay una necesidad tanto desde la visión, desde la investigación, de la educadora como investigadora, como también mencionaba, de esta necesidad de que ya la mirada de la globalización, de este también objeto globalizador, ya no es unidimensional, se debe observar desde desde múltiples disciplinas, es multidimensional. Por lo tanto, de alguna forma, es una excelente iniciativa que creo que también tiene que tener esa vertiente teórica en la que se podría trabajar. También les menciono que sacamos una colección de libros donde hay un tomo que está dedicado a los efectos de la pandemia y donde tenemos un artículo, se los voy a leer aquí porque de pronto les puede interesar y se los envío, que se llama Transdisciplina, Complejidad y Pandemia. Notas de una sinergia sistémica en educación parvularia en la región de Atacama, Chile. Así que sí, también ahí se los puedo enviar para que puedan revisarlo, ver esos marcos teóricos y también eventualmente poder seguir, poder trabajar juntos en esta idea que en el fondo nos ayuda a todos y es tan importante en la etapa que se encuentran los niños, en la etapa digamos, en la parte de educación parvularia. Así que eso nomás. Muchas gracias. ¿Puedo decirle algo a Nicolás? Nicolás, yo soy profesora de práctica, de hecho, dentro de la carrera, y también hemos planteado eso desde la práctica, cómo llevar el CAI a la práctica. Y hemos hecho algunos acercamientos, de hecho ahora con las estudiantes de tercer año, que están en práctica y van a una práctica intensiva, que van toda la semana, vamos a aplicar el CAI. Ellas van a tomar un tema globalizador y en sus centros de práctica van a hacer experiencia, no 4 espacios, ¿cierto? Pero sí 2 espacios con una motivación donde van a trabajar este tema globalizador. El día lunes, el contacto natural, el día martes, el afectivo y así. ¿Se entiende? Lo mismo, pero trabajándolo una semana, desarmando un poco el CAI, por así decirlo. Yo podría decir, trabajo toda la semana el contacto natural y hago 2 espacios sensoriales cada día. Yo siempre les digo, pueden desarmarlo si esta es una idea nomás, ¿cierto? Acá estamos por los niños, por el bien de los niños, por lo tanto, la creatividad, la flexibilidad, aquí cabe, ¿ya? Y yo creo que es importante entender también que, por ejemplo, este trabajo lo estamos trabajando con la profesora de Ciencias Sociales y de Ciencias Naturales, desde la carrera. ¿Te fijas? Entonces, en esta semana intensiva, yo desde la práctica, yo también soy profe de arte, de las estudiantes de didáctica de las artes, la profesora de Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales, todas estamos en pos de esta práctica donde van a trabajar este tema globalizador y el CAI. Entonces, yo creo que en un colegio también se podría hacer, en enseñanza media también se podría hacer, perfectamente pensando en lo que decía Francisco, ¿ya? Lo que pasa es que hay barreras, hay quizás ciertas reticencias o ciertas miradas educativas que son distintas. Los cambios siempre cuestan.
siempre. Pero vamos, que desarmen el CAI. Dele. Muchas No, gracias, Javiera. sí, gracias. Y muchas gracias a ti, Nicolás, por la intervención. Lo que yo te comentaba, quizás de nuevo me voy a tomar un poquito para ir quizás propiciando un cierre, ya que veo que no hay más manos levantadas. Un aviso, me escriben por interno la Michelle Núñez, que es del programa de integración escolar del Liceo Leonardo Muriel de Recoleta. Lamentablemente tuvieron una reunión con dirección académica sobre la hora, pero van a estar pendientes de la grabación, así que y me preguntaron si te podían escribir un correo, porque efectivamente desde el programa de integración escolar quieren saber más sobre esta propuesta educativa. Así que si tú me das permiso, les doy el contacto tuyo, Sin problema. Y porque lo el más que probable es que quiera, lo vean. Sí, dale. ya, yo voy a mandar tu correo entonces a la base de datos de la inscripción, porque están muy interesada en esto y yo te he comentado, o sea, yo cuando tú me fuiste escribiendo estos contactos, yo inmediatamente los vi que tiene mucho sentido realizar una planificación en educación matemática, porque eso es lo que falta. Si bien hay resistencia a este cambio, a esta generación de oportunidades educativas, por diversas razones que creo que la mayoría ya está familiarizada con ellas, que son las mismas barreras que por ahí bajan, o barreras o no, pero los protocolos de actuar desde el mismo ministerio que condicionan la labor de un establecimiento, y eso a la vez condiciona a los docentes y eso a la vez condiciona a las y los estudiantes. Entonces, pero sí hay colegios con voluntades de generar estos nuevos espacios educativos, y siento que el CAI efectivamente es una puesta en escena con resultados, con evidencia y en un nivel educativo que en muchos contextos es el más complejo, porque es el que da inicio a toda esta maduración de procesos mentales, o sea, hasta inicio de trabajo alrededor de los procesos mentales. Entonces, el valor adquirido es mucho más grande. Así que de verdad, Javiera, muchas gracias. Si no hay ninguna otra intervención, agradecerle muchísimo por este trabajo interesantísimo que realizan de educación parvularia. Felicitarles abiertamente a todo el equipo de educación parvularia por lo que hacen en el CAI. Yo creo que es un aporte muy grande, y creo que también para el cierre le hago una invitación a las personas que están presentes en este coloquio y que van a escucharnos el día de mañana por la subida al video al canal de YouTube, invitarla a valorarnos entre nosotras y nosotros mismos como agentes de la educación, y a entender que educación parvularia, educación básica, pues son el inicio educativo, y que desde la educación media y la educación superior tenemos que darle la importancia que realmente merece, y tenemos que tener este respeto por la academia y por el aporte a la educación que realizamos, porque muchas veces nos quejamos porque la sociedad no valoriza al profesor y profesora, y pareciera que, no hablo por todas y todos, pero pareciera que eso falta hacerlo por casa también. Entonces hay que valorar el aporte a la educación que hace educación parvularia, que hace educación diferencial, que hace educación matemática a nivel medio, a nivel superior, lenguaje, inglés, historia, ciencias sociales, educación física. Yo creo que por ahí, valorizándonos nosotros y nosotras, la sociedad en algún momento va a tener que hacerlo igual. Así que muchas gracias, de verdad, Javiera, por el interesante aporte que hiciste. Ya vamos durante el año, avisar quién va a ser quién va a estar a cargo del quinto coloquio, pero creo que con parvularia ya tenemos un aporte muy interesante, y lo que se hace alrededor del CAI creo que valía la pena mucho mostrarlo en nuestro grupo de investigación. Así que gracias, Javiera. Gracias a todas las personas que se conectaron, y espero verlas y verlos en una futura convocatoria. Muchas gracias. Chao, felicitaciones, Chao, Javiera. chao. Chao, gracias. Gracias Chao. a todos. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.